Hola, saludos. Nuevamente con ustedes para darle seguimiento al video anterior a través del cual le estuve mencionando el tema de la enfermedad mental funcional y la enfermedad mental biológica. Y como le había dicho anteriormente, ese es un tema bien amplio, abarca muchos aspectos de la funcionalidad humana. En realidad yo no voy a poder a través de este medio tocarlo todos, pero sí trataré de algún modo poder concatenar aquellos que pudieran ser partes de los diferentes factores que inciden en la problemática de violencia en la República Dominicana. Porque de eso se trata el interés que tengo de referirme a este tema. Máxime por la grave ola de violencia que hoy azota al territorio de la República Dominicana. Como le había dicho anteriormente acerca de parte de los o de las razones por la cual la demencia o la enfermedad mental orgánica toma cuerpo. En este momento voy a utilizar un término muy común en las diferentes cortes, en los litigios, donde el elemento criminal sea el módulo de todo lo que allí o sea, el módulo de todo lo que allí se mueva, se diga o no se diga. Y me voy a referir a la premeditación. ¿Cómo yo vincularía la premeditación en estos dos problemas sociales, en donde la demencia, la enfermedad mental biológica sea la contraparte de la enfermedad mental funcional? Bueno, como yo me había referido anteriormente acerca de los diferentes factores que hacen que la persona reaccione de una manera diferente a como la sociedad espera, cuando haya un factor orgánico, ya sea por un medicamento que la persona se haya tomado, un dolor de cabeza, una fiebre, una enfermedad que cohíba al enfermo a funcionar de acuerdo a las expectativas sociales. Ahí no puede haber premeditación.
No puede haber premeditación porque la funcionalidad va a ser, mejor dicho, una funcionalidad errática va a ser la consecuencia de esa dolencia que va a impedir que esa persona funcione de acuerdo a las normas convencionales. Todo lo contrario sucede cuando la enfermedad mental es meramente funcional. Porque los factores que se necesitarían para que esa funcionalidad se materialice en su mayor parte son factores voluntarios. Son factores voluntarios porque los mismos pueden obedecer a un grado de rebeldía, a un grado de incompatibilidad, a una falta de consenso, etcétera, etcétera. Que nada de lo que he acabado de mencionar tiene que ver con el organismo. Tienen que ver con factores sociales. Recuérdense, la psicología se encarga de estudiar lo que está dentro del cuerpo, lo que se mueve dentro del cuerpo, lo que está en la mente. Esa es la psicología. Y ahí es donde interviene o intervendría la psicología para lidiar con los problemas o las funcionalidades atrofiadas por la presencia de una falla orgánica. Mientras que la sociología se encarga de estudiar todo lo que está fuera del cuerpo, lo que está en la sociedad, en el entorno. Entonces, esa incompatibilidad, esa falta de consenso, esa falta de acuerdo, esa falta de satisfacción, esa falta de convencimiento que obliga al individuo a oponerse a las normas o a negar las normas o a luchar contra las normas. Son factores creados por el entorno. Entonces, cuando el individuo decide tomar esa decisión, tiene que pensarlo, tiene que planificarlo, tiene que hacer un sinnúmero de cosas que no suceden cuando esa misma funcionalidad sea producto de una necesidad orgánica, de un fallo orgánico, etcétera, etcétera. ¿Por qué traigo esto a colación? Traigo esto a colación por la sencilla razón de que en la República Dominicana se ha establecido un nuevo tipo de existencialismo. Un existencialismo que ha venido a negar todas aquellas normas y éticas, mal, bien o como fueran, pero que eran practicadas por la generalidad. Han venido a negar eso y a introducir un nuevo tipo de existencialismo en donde todo se pueda, en donde no hayan limitaciones. Eso sucedió. Los acontecimientos de la Edad Media, cuando los grandes pensadores del mundo
se ocuparon por emanciparse del barbarismo y a través del esfuerzo y las virtudes humanas crearon éticas para que nos pudieran obligar, y cuando digo nos pudieran, al ser humano a conducirse, a funcionar en base a principios que valorice la vida, que le dé vigencia a los valores humanos, a las buenas costumbres, aunque para otros no hubiesen sido buenas. Al crear, a ese movimiento renacencista, crear ese tipo de nuevo, ese nuevo modelo de vida, dentro de esa generación surgió un grupo que se dio cuenta que el poner en práctica esas virtudes era muy trabajoso, daba brega. Imagínese usted que usted tenga que perseverar, usted tenga que practicar la temperancia, que usted sea estoico, indiferente a todas esas cosas. Eso significa esfuerzo, trabajo, dedicación. ¿Qué hizo ese nuevo movimiento existencialista? Se negó a eso y creó para sí, valga la redundancia, un tipo de existencialismo que negara todos esos esfuerzos que fueron implementados por esos renacencistas. Y le pusieron el nombre del barroquismo. De ahí es donde viene el barroquismo. Y ese barroquismo ha ido navegando tanto por los océanos como por el aire, para llegar a cada rincón del mundo. Eso es lo que se está dando hoy en la República Dominicana, con este nuevo modelo existencialista, en donde la buena vecindad, la armonía, aquellos valores, sean fregosos o tortuosos en algunos momentos, pero que nos mantenían enfocados a un rumbo. Nos daban esa esperanza. Nos ponían a ver la vida de una forma humana, con todos los miedos que en aquella época existían. La vida se veía desde el punto de vista humano. Reglas incensurables que daban brega a violar. Y esas reglas incensurables, esas creencias, eran las que a través de ese miedo impedían el incesto, impedían el robo, impedían el asesinato, etcétera, etcétera. Porque el ser humano, el dominicano, le temía a esas creencias. Ese nuevo existencialismo ha erradicado o está erradicando esa forma de vida, introduciendo el existencialismo que dice que todo se puede, que todo es permitido, que nada hace daño ni aquí en el estómago ni en la mente. Y por eso es que hoy usted nota que el fenómeno que se dio antes del Renacimiento está volviendo a ponerse de moda. Entonces, esa funcionalidad, esa enfermedad mental funcional, se nota
en todos los actos cometidos por personas que violan la regla. ¿Cuál es la regla, por Dios? Bueno, la regla en la República Dominicana y en los países similares dice que no se debe robar, que no se debe de engañar, que no se debe matar, que se debe de tener respeto por la contraparte. Son reglas. Y son reglas que están establecidas para que el ser humano la utilice como forma de supervivencia, como forma de armonía, como forma de vivir en armonía. ¿Qué pasa con la enfermedad mental funcional solamente? Hoy en día usted ve personas que utilizan los radicales libres que en esta parte ya no sería el aspecto de las amígdalas con el cortisol. No, no. En esta parte lo que los radicales libres se tornan en cinismo, en demagogia, en envidia, en odio. Esos son los radicales libres. Cosa esta que no surgen como producto de algo que le cayó mal después que usted se lo comió, de un medicamento. Estos son cosas que surgen como producto de lo que usted vio, de lo que le gustó y no es suyo, pero lo quiere. Cosas que están en el entorno. Entonces, cuando nosotros seguimos navegando en esas subculturas tóxicas de valores, nos daremos cuenta que la demencia, que la enfermedad mental funcional abarca incluso hasta los políticos corruptos. Usted puede ver una persona que sale de un entorno familiar en donde las reglas se cumplan, en donde los valores son practicados y practicables. Sin embargo, de ese mismo núcleo familiar puede salir un elemento. Nada más basta con que salga un miembro que diga o haga lo mismo que sucedió durante el Renacimiento con el barroquismo y se oponga. Y comience a ver eso como muy vergonzoso. Y en vez de practicar las virtudes que sus padres o su entorno, su vecindad, le mostró, se va por lo más fácil. Y ahí entra la envidia, y ahí entra el odio, y ahí entra la demagogia, y ahí entran todos esos trucos. Incluso formas que son tan tóxicas que llegan a incluso afectarle la mente a otro. Para que esas toxinas nada más no afecten su funcionalidad, sino su salud. Entonces, ¿qué es lo que vemos en la República Dominicana actualmente con relación a ese tipo de funcionalidad? Es que hoy la República Dominicana está compuesta por una sociedad con 3 segmentos, yo le diría. Un segmento que piensa,
y actúa en base a lo que piensa. Otro segmento que no sabe pensar. Y un segmento que piensa para dañar. Esos tres segmentos. Uno que piensa, sabe pensar. Uno que no sabe pensar. Y otro que solo piensa para dañar. Y ese segmento que piensa para dañar ha creado un modelo en donde le da cabida al psicomasoquismo, que es al que yo considero que más afecta a la sociedad dominicana, y un psicosadismo. ¿Por qué digo psicomasoquismo y psicosadismo? Digo psicomasoquismo y psicosadismo porque en la República Dominicana hay una alta proclividad a que los individuos formen grupos para convertirse en esponja. Lo absorben todo. Y luego que lo absorben, eso germina. El problema es que lo que esa esponja absorbe son todas esas toxinas que vienen de ese segmento, que solo sabe pensar para dañar, para atrofiar. Y ahí entra la demagogia, el cinismo. Ahora usted se pone a pensar si usted es dominicano. No importa que usted haya ido a la escuela o no. Solo necesitaría tener seso, neurona, y obligue a ese aparato, a esa masa encefálica que usted tiene ahí, para que por un momento piense de dónde o cuál es la factoría de demagogia. ¿Cuál es la mayor factoría de demagogia que hay en la República Dominicana? ¿Dónde que se procesa eso? ¿En la iglesia? Quizá. ¿En los clubes? Quizá. ¿En la casa, en la familia? Quizá. En la política. Los políticos, que son las personas que se sientan a calcular, a diseñar un plan de acción para violar las reglas o las reglas que ellos mismos deberían de cumplir. Ahora, ese grupo de políticos de ahora son parte del nuevo modelo existencialista que dice que todo se puede, que no hay límite. Entonces, cuando esos políticos introducen ese tipo de sadismo, al pueblo estar sufriendo por un psicomasoquismo que no le permite ni un eructo, se traga eso. Eso le germina por dentro. Y le daña el estómago, y le daña la mente, y le daña todo. Años van y años vienen los mismos protagonistas del mal, creando el mismo veneno y dándoselo a ese pueblo con ese psicomasoquismo endémico. Entonces, yo no quería hablar de psiquisocial de una forma superficial. Yo quería hablar, yo estoy tratando de hablar de psiquisocial, tomando en cuenta las cosas que están frente a las narices de todos, pero que todos ignoran. Porque precisamente el problema de demencia, o mejor dicho, enfermedad mental biológica, no le permite utilizar
lo que se tiene que utilizar para poder entenderla, para poder asimilar y entenderla y rechazarla. Y es ahí donde el pleito o la confrontación entre esa demencia o esa enfermedad mental orgánica. Perdónenme por yo estar diciendo demencia, no es demencia. Siempre utilizo la palabra demencia, no. Enfermedad mental biológica con la enfermedad mental funcional. ¿Quién lleva la delantera? ¿Por qué y para qué? ¿Quiénes son los beneficiados? ¿Quiénes son? El aspecto de victimización se refleja cada vez que matan a una mujer, a un niño. Es como una persona que no pueda comer maní porque le haga daño, y cada vez que coma maní le da gas en el estómago y suceda lo que delicadamente se llama gases y vulgarmente se llame pedo o peo. Le da gases. No puede comer maní, le hace daño. Entonces, cada vez que matan a una mujer, no es más que la manifestación de ese gran daño, de ese gran mal que se le ha hecho o se le está haciendo en la mente al dominicano. Que cada vez que le dan algo por allí, ¡bum!, se lo come, le hace daño, ¡bum!, y mata a una mujer. O mata a un niño. O roba. Ahora, yo me preguntaría, o ustedes se preguntarían, o me dijeran a mí, tú que estás hablando tantas cosas que tú ofreces. Porque es muy bonito hacer lo que yo estoy haciendo, hablar. El problema con eso es que es bonito, pero para usted poder hablar lo que yo le estoy diciendo, usted tiene que esforzarse en aprender. Y por lo menos, cada vez que yo me esfuerzo en aprender algo, para comunicarlo, ya sea a través de uno de mis libros, bien o mal hecho, pero son mis libros. Yo estoy empleando parte de mi vida, parte de mi tiempo de vida, para decir algo que yo creo que hace daño. Y ese es un gran aporte. Porque lo que yo le estoy diciendo a ustedes ahora, yo no le estoy diciendo para que todo el que vea este video esté de acuerdo conmigo. A mí me basta con que uno lo esté. Lo demás yo se lo dejo al tiempo. Así escribo mis libros. Así pienso. Así seguiré pensando hasta que deje de respirar. Yo me miro al espejo. Y cuando me miro al espejo y luego miro el entorno, yo me digo a mí, mira tú, Orlando, sigue haciendo lo que tú estás haciendo. Nunca me ha gustado hablar cosas que yo desconozca. Porque si hablo cosas que desconozco, es muy probable que incurra en hacer las cosas que también desconozca. Y recuérdense de esto. Si usted cruza una avenida de doble vía,
y la cruza como el caballo de coche, es muy probable que ya sea el vehículo que venga de este lado o de este lado, lo choque a usted. Facundo Cabral, antes de morir, muchos años atrás, sacó una canción. Y yo siempre recuerdo esa canción. Él menciona el hecho de que él no le gusta caminar por caminos derechos. Porque el que camina por caminos derechos solo conoce un solo camino. El que camina por caminos torcidos conoce varios caminos. Eso no quiere dejar dicho que usted se estuerza. Quiere dejar dicho que usted aprenda a caminar por el camino que sea. Esa es la ley de vida. La violencia no se va a terminar en la República Dominicana o no se va a controlar. Nunca se va a terminar, no en la República Dominicana, en ninguna parte del mundo. En Shanghai y Florencia, para la época de la cuestión esta de la industrialización, o sea, cuando el capitalismo y la industrialización estaba cogiendo su auge, eran los países más corruptos del mundo para la época. Se ha controlado, pero no se ha acabado. Singapur, uno de los países más estables en cuanto a violencia y criminalidad se refiere. Pero no es que vas a terminar con la violencia. Entonces, la violencia en la República Dominicana se puede controlar. Pero como yo dije anteriormente, para poder controlarse tiene que comenzar, las directrices tienen que comenzar verticalmente, de arriba hacia abajo. Usted no puede tener una familia, tener hijos y decirle ahí al hijo suyo, a los hijos, no fume. Y cuando el hijo suyo salga, lo ve usted detrás de la puerta con un cigarrillo del tamaño de este lapicero. No puede hacer eso. El hijo suyo va a decir que usted es un sinvergüenza. Usted no tiene moral. Eso sucede en muchos países como el nuestro. ¿Cómo es posible que personas que sean cuestionadas por el público, por actos que pueden ser indebidos, necesariamente esa persona no tiene que haber sido culpable de eso? Es que si lo cuestionan, es responsabilidad de esa persona que quiera ocupar un puesto, que diga cómo yo voy a dormir en mi casa, cuándo, a qué hora. Es responsabilidad de esa persona decir, mostrar que esos alegatos no son ciertos. Entonces, cuando usted ve de una manera reiterativa que cosas así suceden, usted tiene que pensar en el psicomasoquismo social. Que la persona ha creado una tolerancia ante tal situación que ya esa funcionalidad se torna como parte del diario vivir. Y con esa funcionalidad de esa forma, no se va a acabar la violencia. No sueña, no se va a acabar. Yo tengo que reírme, pero es que no se va a acabar. El caballo no se pone detrás del coche. No se pone detrás del coche. El coche no avanza. El caballo tiene que ponerse delante del coche. Voy a dejarlo ahí por el momento. Pero yo vuelvo. Porque este tema, como le dije, es amplio. Gracias por escucharme. Máximo el que lo haga.